Retinopatía diabética. La retinopatía diabética, recuerden que es una de las causas más importantes de ceguera en el fondo, entre el segundo y tercer lugar actualmente. Los tipos de retinopatía diabética se pueden dividir en dos grandes grupos. Tipo número 1 corresponde a la retinopatía diabética no proliferativa. Y en segundo lugar está la proliferativa. Bueno, no proliferativa en general es todo lo que está antes de la presencia de vasos de neoformación, ¿ya? Además, como en la parte proliferativa hay más complicaciones, también se agregan aquí los exudados serios. Así que no proliferativa corresponde a todo lo que no sea proliferativo. Vasos de neoformación y exudados serios. ¿Claro? Voy a cambiar el color del lápiz, ahí está. Diagnóstico de una retinopatía diabética se hace claramente con un fondo de ojo por evaluación con oftalmólogo. Pacientes diabéticos deben tener un fondo de ojo por lo menos alguna vez, ya luego de iniciar el diagnóstico y posteriormente el control. El tratamiento de una retinopatía diabética va a depender mucho en el fondo de si es proliferativa o no proliferativa. Si es no proliferativa, que vamos a abreviarlo como NP, no proliferativa, su manejo es el control metabólico. Ojo acá, que aquí podemos hacer el puente con la clase de diabetes. Si tengo retinopatía no proliferativa, ya tengo retinopatía. Eso quiere decir que tengo daño en un órgano blanco. Y por lo tanto el manejo del control metabólico debería ser con insulina. ¿Ya? Ahora, si es proliferativa, el tratamiento es con fotocoagulación láser. ¿Ya? Cosas que correspondan a no proliferativa pueden ser como lo que se aprecia en la imagen superior, que corresponde a algunos exudados en el fondo. Les dije que los exudados serios son no proliferativos, pero considérenlos como proliferativos, ya que pueden significar una patología grave o una causa de ceguera acá. Pequeñas hemorragias pueden encontrar pequeños aneurismas o microaneurismas. ¿Ya? Exudados algodonosos también se pueden encontrar. Lo que no vamos a encontrar, recuerden, son vasos de neoformación. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Cuáles son las complicaciones de una retinopatía diabética? Bueno, siempre me gusta mencionar acá como las causas de ceguera secundaria de una retinopatía diabética. ¿Ya? Hay como tres formas de quedarse ciego por culpa de esta patología. Una sería perder la agudeza visual completa, ¿ya? Y esto se conoce de forma aguda como la hemorragia vítrea. Pacientes con sus vasos de neoformación que de un minuto a otro explotan hacia el humor vítreo y provocan esta hemorragia. ¿Ya? La hemorragia vítrea, en el fondo, se va a caracterizar por una disminución completa de la agudeza visual. ¿Ya? No llega a tener una ceguera absoluta, pero claramente el paciente ya no ve nada casi de lo que veía a 5 metros, por ejemplo. De un minuto a otro. ¿Ya? Típicamente el paciente va a ser un diabético mal compensado que cursa con esto. Recuerden, hemorragia vítrea, disminución de la agudeza visual. Es la característica. Segundo, edema macular. Como les explicaba recién, la presencia de exudados serios puede ser importante, ¿ya? Principalmente por el edema macular. El edema macular es la presencia de exudados serios secundarios a el problema de un vaso central. Como pueden ver en esta imagen, tenemos un vaso central que está acá. Voy a ponerlo de otro color, perdón. El vaso central está acá. Y si notan, se está llenando de exudados alrededor. Todos son exudados serios. Esto es de forma creciente, en el fondo exponencial, y compromete el polo posterior o mácula. Por lo tanto, de esta forma, si crece, 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 va a provocar disminución importante de la agudeza visual
¿ya? Sin embargo, se demora algunos días, no es de un día para otro. O sea, edema macular, si la primera hemorragia vítrica, disminución de la agudeza visual aguda, acá es en el fondo de días, disminución de la agudeza visual, de días de evolución. Finalmente está el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina, por si acaso, se caracteriza en la diabetes por ser un compromiso en el fondo no clásico como en caída de telón, que es el desprendimiento de retina clásico. Acá lo que ocurre es que hay pequeños infartos y formación de cicatrices que van desprendiendo la retina de a poco. Su característica principal es la presencia de fotopsias y entopsias, ¿ya? Y cuando se empieza a manifestar hay disminución, más que disminución de la agudeza visual completa, ¿ya? Puede llegar a eso, en general va a ser pérdidas del campo visual, ¿ya? Acá, desprendimiento de retina, va a ir perdiendo el campo visual, claramente hasta comprometerlo completo. A ver, pérdida del campo visual. Esto es bien importante, ¿ya? Siempre se pregunta retinopatía diabética, por lo tanto hay que saber más o menos cómo diferenciar sus distintos subtipos. En estas imágenes acá podemos ver dos retinopatías diabéticas. ¿Ya? La primera, del lado izquierdo, se aprecia un gran edema macular. Si lo notan, el edema macular está en el polo posterior, que es la mácula. ¿Ya? Noten claramente ahí cómo está, sobre todo más marcado en la parte media. Y si notan, además de eso, pueden ver que hay signos como de unas pelotitas atrás, como unos círculos. Eso es el signo de que fue tratado con fotocoagulación, ¿ya? Entonces recuerden aquí, vamos a escribirlo, edema macular fotocoagulado. En el lado derecho, en el fondo se ve una retinopatía diabética también, sin edema macular, tiene algunos exudados serios en el polo posterior, pero no es un edema macular aún, pero sí hay presencia de vasos de neoformación, que son vasos pequeños que aparecen en esta zona de acá, ¿ya? Acá también pueden haber algunos, y distales, acá, en esta zona de acá aparecen más, acá también. No es tan fácil verlos, pero en el fondo son vasos de neoformación. Esto es una retinopatía diabética proliferativa. En ambos casos, el manejo debería ser el mismo, que es con fotocoagulación. Bueno, en la anterior ya se había fotocoagulado. Retinopatía hipertensiva. Características principales de la retinopatía hipertensiva. Recuerden que lo principal de la retinopatía no es que el paciente vaya a quedar ciego secundario a esto, sino que es un marcador de qué tan mal está la hipertensión en el paciente. Bueno, eso es como una de las cosas más importantes. Esa es la causa y significado. La causa claramente es una hipertensión mal controlada, ¿ya? Una hipertensión maligna probablemente por el daño órgano blanco. El diagnóstico se hace con un fondo de ojo y las cosas que pueden ver en el fondo de ojo, si miran esa imagen, van a ver que algunos vasos son como un poco más blanquecinos, ¿ya? Se dice que los vasos forman como hilos de plata, ¿ya? Son en fondo vasos arteriales que están con formación perivascular, ya con mucho colágeno, por lo tanto tienden a reflejar más luz, ¿ya? Diagnóstico entonces, fondo de ojo, recuerden acá vasos delgados que reflejan luz o vasos como en forma de, ¿cómo era? Pelos de plata creo que era, o cablecitos de plata, no recuerdo cuál era el nombre preciso, ya, no recuerdo cuál metal era, pero reflejaban como metal. Vasos, ya recuerden, acá con muy colagenizados. Aparte de esto, se va a demarcar mucho los cruces arteriovenosos,
por esta misma razón. Marcación, cruces arteriovenosos. Y lo otro que puede presentar, que no está en esta imagen, son hemorragias pequeñas en llama. Hemorragias en llama, ¿ya? Como un fueguito. La conducta frente a una retinopatía hipertensiva es el mejor control de la presión arterial, ya que, como les dije hace un rato, el paciente no va a quedar ciego por culpa de la retinopatía hipertensiva. Si bien la hipertensión puede ser un factor de riesgo para quedar ciego, no es por retinopatía hipertensiva, sino que es por otras patologías que vamos a ver más adelante. Oclusión de arteria central de la retina. Corresponde principalmente a un accidente vascular en el fondo de la arteria central de la retina. Eso es, en el fondo es una embolía o una trombosis. ¿Vale? Causa acá embolía o trombosis. ¿Cuál es la clínica de una oclusión de la arteria central de la retina? Es ceguera. ¿Ya? Acá sí que es ceguera absoluta. Esto, o maurosis también. Esto quiere decir que el paciente ve a 0 metros lo que debería ver claramente a 5 o a 20 metros, ¿ya? Para hacerlo más simple. No es capaz de diferenciar luces de sombras y claramente, si no es capaz de diferenciar luces de sombras, tampoco va a ser capaz de contar dedos. ¿Ya? El diagnóstico se hace con la clínica, con un fondo de ojo. ¿Ya? Y además hay que estudiar un posible accidente vascular acá, con un TAC de encéfalo. ¿Cómo se ve el fondo de ojo? El fondo de ojo se ve como está en la imagen. Fondo de ojo, va a haber palidez, ¿ya? Retina pálida. ¿Claro? Esa es la característica principal. ¿Cuál es el tratamiento de una oclusión de arteria central de la retina? El tratamiento es el tratamiento de un accidente vascular. ¿Claro? Sin trombolisis en este caso, sino que el manejo se realiza en el fondo con medidas de neuroprotección más fármacos. ¿Claro? Estatinas y aspirina. Bueno, trombosis de la vena central de la retina. La causa principal asociada es la hipertensión. ¿Ya? Esto no hay que olvidarlo. Recuerden, la retinopatía hipertensiva no produce ceguera, pero se relaciona a trombosis, hipertensión arterial. Además de esto, también las trombofilias serían una causa porque esas son causas de trombosis en todos lados. ¿Ya? Trombofilia. ¿Cuál sería la clínica de una trombosis de la vena central de la retina? La clínica va a ser una disminución abrupta de la agudeza visual. ¿Ya? Disminución de la agudeza visual aguda. Sin embargo, característicamente, el paciente no llega a tener ceguera completa. O sea, podría distinguir luces de sombras y contar dedos. ¿Ya? No absoluta. Muchas veces hay un problema acá para diferenciar, sobre todo en pacientes diabéticos e hipertensos, con una hemorragia vítrea. Bueno, la hemorragia vítrea tiene pérdida del rojo pupilar. Acá no debería haber eso. Y además, en el fondo de ojo de la trombosis de la vena central, que es el diagnóstico en el fondo, acá es clínica, más fondo de ojo, que es lo que pueden apreciar en la imagen. Gran hiperemia, muchas hemorragias, ¿ya? Vasos dilatados, muy hemorrágicos. El tratamiento, en el fondo, es manejo del especialista, ¿ya? Es el manejo de la presión arterial. Si tiene una trombofilia hay que anticoagularlo, pero es manejo de la presión arterial principalmente. Claramente ahí el especialista verá qué otro tratamiento le da. Degeneración macular relacionada con la edad, o DMRE. La causa acá es idiopática, ¿ya? Causa idiopática. La clínica es lo que llama la atención y lo que se ha preguntado. Es la presencia de metamorfopsias. ¿Qué es una metamorfopsia? Quiere decir
ver objetos de un tamaño distinto al que realmente son. Por ejemplo, veo que este lápiz es muy pequeño y en realidad es un lápiz de tamaño normal. Esto se ha preguntado y hay que saber que existe y se llama así, ya metamorfopsis. La clínica es esa, presencia de metamorfopsis. La conducta a tomar acá es tomar un fondo de ojo, que también es parte de la clínica. En el fondo de ojo se van a encontrar las cosas que ven en la imagen, esos exudados extraños que se llaman drusas. ¿Ya? Y la conducta es derivar al oftalmólogo. Esa es la parte buena de esta especialidad, es que muchas de las cosas hay que derivarlas y se pregunta más que nada diagnóstico. Neuritis óptica. Existen varias causas de neuritis óptica. En general, las más relacionadas son las neuritis ópticas autoinmunes, ¿ya? O isquémicas también pueden ser, idiopáticas, existen de distintos tipos. Causas asociadas, por ejemplo, encontramos dentro de ellas la arteritis de la temporal, que sería isquémica, ¿ya? Pero autoinmune también. La esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple es autoinmune. Recuerden la desmielinización del sistema nervioso central, ¿ya? Como causa asociada. ¿Cuál es la clínica de una neuritis óptica? La clínica va a ser dos cosas: la presencia de amaurosis, o sea, ceguera, asociado a que el nervio óptico está malo. Por lo tanto, si el nervio óptico está malo, ¿qué ocurre? El reflejo fotomotor se altera. Recuerden que el reflejo fotomotor, y esto lo voy a escribir acá arriba, reflejo fotomotor va a tener una vía aferente y una vía eferente, como cualquier reflejo. La vía aferente es el nervio óptico. La vía eferente es el tercer par. ¿Claro? Recuerden, ilumina un ojo, ¿qué ocurre? Miosis, por el tercer par. Entonces, la clínica de una neuritis óptica sería la ceguera, porque no estoy recibiendo información por ese nervio óptico, porque está malo. Y aparte de esto, va a tener el reflejo fotomotor alterado, amaurosis más defecto pupilar aferente relativo, ¿ya? Que también, entre paréntesis, recuerden, se puede llamar escape pupilar o pupilas de Marcus-Gann, ¿ya? Ok, ¿a qué se refiere este defecto? Imagínense que tengo el ojo izquierdo en el fondo con una neuritis óptica. ¿Qué va a ocurrir? Ilumino el ojo derecho, que es el ojo sano, y ambas pupilas se van a contraer, o sea, tengo una miosis bilateral. Sin embargo, si ilumino el ojo enfermo, el lado izquierdo, aparte de que no ve, ninguno de los dos se va a contraer. O sea, ese es el escape pupilar o defecto pupilar aferente relativo. El diagnóstico de la neuritis óptica se sospecha con la clínica, pero se estudia la posible causa, ¿ya? Esto va a depender mucho de lo que estén sospechando o de lo que se asocie a la clínica del paciente. Y el tratamiento es el tratamiento de la causa también. O sea, lo más importante acá es sospecharlo clínicamente. Desprendimiento de retina. En general, cuando uno pregunta cuál es la primera causa de desprendimiento de retina, casi siempre la respuesta es diabetes mellitus, pero recuerden que esa no es la causa más frecuente. La causa más frecuente de un desprendimiento de retina es que sea idiopática, ¿ya? O incluso más frecuente que sea traumática también. Por lo tanto, acá causas asociadas: idiopática o traumática. La clínica, ¿cuál es? La clínica va a ser una disminución del campo visual, ya caída del campo visual y al mismo tiempo de la agudeza, que va a ser en telón, ¿ya? Es la característica principal. No la fotopsia y entopsia, eso es para el desprendimiento de retina por diabetes, que a diferencia de este, ya no es que se desprenda toda la retina, sino que se desprende en distintas partes, recuerden eso. Diagnóstico se hace con la clínica, ¿ya? Puede ser una campimetría por examen físico, ¿ya? Clínica más fondo de ojo. Y el tratamiento es con cirugía en el fondo, si es que es de las causas que
mencioné en esta diapositiva, idiopática traumática y como ven en la imagen. El tratamiento es con cirugía. ¿Ya? Traumatismo ocular. Bueno, clínica y conducta. Tenemos varios tipos de traumatismo ocular. En general, los más clásicos serían la causticación, que esto es cuando me cae ácido en el ojo, por ejemplo, o algún otro material que lo dañe simplemente por irritación. En este caso en particular, la clínica sería como clínica de una queratitis. Clínica de queratitis. Y la conducta a tomar en estos casos sería aseo ya con suelo fisiológico con agua por lo menos por 20-30 minutos. ¿Ya? O sea, hay que remover bien el agente que está haciendo causticación con aseo por arrastre. Luego de esto en contexto de urgencia, lo que habría que hacer es que lo evalúe el oftalmólogo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se debería hacer? Ponerle un parte y derivarlo a la oftalmología para que lo vea al día siguiente. Ya que muchos oftalmólogos no hacen turno en general, en el sistema público sobre todo, tienen policlínicos de urgencia. Por lo tanto, se deriva el policlínico de urgencia al día siguiente. ¿Ya? Esa es la conducta. Y ahí él va a evaluarlo con fluoresceína, a ver qué tamaño de úlcera tiene y el manejo. Traumatismo contuso. El traumatismo ocular contuso, en el fondo, se caracteriza principalmente por presentar, en el fondo, no alteraciones de la córnea, perdón, de la pupila. ¿Ya? No vamos a tener ninguna alteración compatible con un trauma ocular penetrante. Podemos presentar ojo rojo profundo y también la presencia del ifema, que se ve en la imagen superior, que es esta cámara o sangre en la cámara anterior ocular. ¿Ya? Esas van a ser características del contuso. En general, el trauma contuso, imagínense un trauma contuso ocular, conlleva un estudio en general. ¿Ya? Acá la clínica va a ser un poco de disminución de la agudeza visual, con B corta, disculpen eso, asociado además de esto a ifema, en algunos casos, el ojo rojo. Además, podríamos presentar también lesiones perioculares asociadas, típicamente equimosis asociada. Su estudio debería ser en la urgencia, en primer lugar, con un TAC de órbita, en el fondo, estudiar bien la zona periocular completa. Y si se descarta, en el fondo, que haya alguna complicación intraocular, como reflejos alterados, limitación de los movimientos, parchar, dar analgesia y derivar a oftalmología para que lo vea al día siguiente. ¿Ya? En el fondo, el trauma contuso, si es que no es grave, se evalúa por oftalmólogo de urgencias. Y como les dije recién, el oftalmólogo de urgencias en el sistema público es un oftalmólogo que funciona muchas veces en policlínicos de urgencias los días siguientes, días hábiles. A él se deriva. Distinto es al trauma penetrante. Cuando tengo un trauma penetrante, claramente tengo varias otras alteraciones aparte de un posible ifema. Acá vamos a presentar principalmente discoria. Podemos tener anisocoria, que son síntomas de gravedad que también puede estar en el contuso. ¿Ya? Disminución de la presión intraocular, ¿ya? Que esto se puede ver por un enoftalmo aparente, asociado a lesiones transfixiantes también de párpados, por ejemplo. Si sospecha un traumatismo penetrante ocular o un traumatismo contuso muy grave ocular, la conducta a tomar acá debería ser la siguiente. En primer lugar, se pone un parte ocular. ¿Ya? El parte ocular tiene que ser un parte ocular no compresivo, sino que solamente esté ocluyendo la zona, ¿ya? Para que no entre aire y así disminuir el riesgo de infección. Segundo, de endoftalmitis, el riesgo que se disminuye ahí. Segundo, se dan antibióticos de amplio espectro endovenosos, ¿ya? Para claramente prevenir infecciones. Y tercero, analgesia endovenosa. Por otro lado, como es una patología grave, tanto el contuso grave como el penetrante propiamente tal, no es, acá la conducta no sería esperar a que el paciente pase al día siguiente al policlínico de oftalmología, sino que acá se iría inmediatamente a alguna unidad de trauma ocular cercana.
que para la gente que vive en el fondo de la zona central corresponde a la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador en Santiago. ¿Ya? En esos casos se diría inmediatamente para el control o para el manejo del paciente.